¿Se acuerda usted en el 2018 estaba la campaña presidencial a tope y él, por tercera vez, candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en tono de burla, cuando existió una acusación de que Rusia estaba involucrado en el manejo de redes sociales para favorecer su campaña, dijo un chiste que a los mexicanos nos dio mucha risa. Se asumió como Andrés Manuelovich y le dio la vuelta así a un tema delicado de intervención en nuestro país, a lo cual hoy, tantos años después, en forma de sátira, regresa como una iniciativa de su grupo parlamentario, de Morena, en el cual proponen que el Instituto Nacional Electoral pueda anular cualquier tipo de elección si existe una intervención extranjera, sin delimitar con claridad cuál es. Es un poco jugar al antes y el después, pero bueno, no da risa, lo contrario, parece un instrumento político para donde no me juega a favor. Yo pido que se anule una elección. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, Rogelio Rodríguez. Él es abogado constitucionalista, quien sin duda tendrá un punto interesante en este tema. Bienvenido, Rogelio. Rodrigo, muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema que pareciera algo que no nos esperábamos, pero que lo tenemos hoy en el Congreso, discutiéndose para una reforma constitucional y para una reforma legal de gran calado, porque estas consideraciones no se mueven desde cuando menos 3 procesos electorales atrás. Claro. Y es mover el artículo 41 constitucional para agregar una causa de nulidad de la elección. Hoy tenemos 3 históricas, 3 causales de nulidad. Y ahorita, si me lo permites, comento el origen. Una de ellas pues son el uso de recursos de procedencia ilícita. En una elección, digo, eso es algo lógico que por decoro se tiene que poner. La segunda es que se rebasen los gastos de campaña. Y la tercera es que se adquieran o se compren medios de publicidad por encima de lo que la ley establece. Digamos que estos son de manera neutra los que establece el artículo 41 de la Constitución, pero remite además a que esto se ha evaluado el artículo 99 por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral graduará en qué medida, y aún sucediendo eso, se puede llevar a cabo la nulidad de una elección. Hoy lo que se está haciendo es agregar un inciso D para que haya una cuarta causal. Es cuando organizaciones o individuos o gobiernos intervengan o incidan en la elección. Gobiernos extranjeros. Extranjeros, sí. Extranjeros. Incidan en la elección y que esta pudiera ser determinante. Y después de esto, pues nos lleva a una forma abstracta que sería la propuesta que está haciendo el señor diputado Monreal en relación con reformar la Ley General Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y 2 artículos, en realidad, que uno es el 75, para decir que se puede anular la casilla. Sí. Cuando lo mismo individuos, organizaciones y después los discentes, etcétera, hubieran podido incidirse, se anulará la casilla, sea el voto efectivo, el sufragio, quedarán anuladas las casillas. Y luego el 78 bis sin el TER nos dice que se puede anular la elección, ya federal o ya local. ¿En qué manera? Bueno, ahí es donde me parece que está el tema, porque los presupuestos de las causas graves, además de esta intervención extranjera, son supuestos primero por sujetos que determina, como bien decías, que pueden ser organizaciones, individuos, estados y en lo general dice cualquier ente. Y estos tendrán que ser a través de, digamos, que se decanten en favor de alguno, de no en algún otro. O de influir en la elección. O de influir en la elección, pero la abstracción de influir en la elección va desde una declaración. Sí, o una publicación en una red social, o un hackeo. O sea, es absolutamente vago, ¿no? Es absolutamente vago. ¿Qué es influir? O sea, el expresidente López Obrador hablando a favor de Evo Morales, ¿es influir o no es influir? ¿Hablar a favor de la izquierda en Latinoamérica es influir o no es influir? Claro que es influir. Por supuesto que sí. El presidente Trump diciendo en México hay narcogobiernos, ¿es influir o no es influir? Es absolutamente vago y parece más bien ser un instrumento político porque hay nerviosismo, ¿no? Hay nerviosismo en cómo va a venir la elección del próximo año, hay nerviosismo porque están, en teoría, investigando las autoridades mexicanas a un gobernador que tuvo que renunciar por una acusación de un gobierno extranjero, y es politizar, Rogelio, es politizar y decir, pues yo voy a ir al INE, que por cierto está muy cerca de Morena, al Tribunal Electoral que antes era autónomo del Poder Judicial, por hoy el Poder Judicial está absolutamente reformado y entregado al oficialismo, para decir, influyó un ente extranjero. O sea, el chiste de Andrés Manuelovich ya se hizo realidad. Y esto es así. Y bueno, déjame decirte que en la iniciativa de reforma se citan como precedentes el caso de Rumanía y antes el caso de Ucrania, que es de 2004. Es un precedente, digamos, que no deja como tal una escuela en el derecho electoral constitucional
cuando menos del mundo occidental, porque en realidad de lo que se trató ahí fue de un diseño de articular todo el esquema de la elección para decir que la elección había tenido un efecto de intervención interna por ciertos grupos de poder y con la participación extranjera. El caso de Rumanía no es tampoco una regulación legal, sino es una decisión en sede del tribunal. ¿Y qué es lo que tuvimos en México? Ahí lo que les faltó poner, Rodrigo y Alerto, es que debían haber puesto los fallos históricos de entonces TRIFE en las elecciones del caso Guanajuato y Tabasco. Y digo Tabasco, lo remarco porque justamente allí hubo incidencia a los años 90 de actores políticos que hoy siguen la palestra. Claro. Y esto es así porque un tribunal independiente, que eso es lo que tendríamos que hablar, porque la reforma nos conduce a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el que llevará a cabo la elección. Un tribunal independiente perteneciente al Poder Judicial de la Federación no ha anulado una sola elección de gran calado. Y el TRIFE anuló 2 elecciones, en lo que se llamó las causales de nulidad abstracta. Si el tribunal observa que hay violaciones sistemáticas a la libertad de sufragio, incidencia, recursos, procedencia ilícita, los va a documentar en sus expedientes y va a fallar. ¿Qué es lo que tenemos? Que después de esta circunstancia y después de la elección de Peña Nieto, tuvimos una reforma que francamente es de llamar la atención. Solo se puede anular una elección, dice la Constitución, por las causales que establezca la ley, que en este caso la ley que nos referíamos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pero el que hace trampa es tramposo, no es tonto. Entonces va a buscar mecanismos que nos lleven al extremo de lo cuestionable para que en su momento el juez diga, bueno, incidió un poco, no incidió mucho, o solo incidió. O solo incidió. ¿Y qué es, por ejemplo, so pena que los tiempos de televisión son cortos, traigo un punto que me ha llamado poderosamente la atención. Dice, por ejemplo, que cuando haya, digamos, lo dice de otra manera, pero invasión al territorio nacional. Cuando podría ser por tierra, podría ser por mares y por el espacio aéreo. Y en ese supuesto, entonces, será causal de anulación de la elección. Nuestro país, por razón de la simetría que tiene con Estados Unidos, tenemos que llamar a esta reforma anti-Trump, casi todos los días, y esto a reserva de que sea corroborado, llegan, por ejemplo, aeronaves tripuladas o no tripuladas al territorio nacional que por nuestra tecnología muchas veces no podemos detectar. Y se está vulnerando la integridad del territorio nacional porque Estados Unidos está haciendo observación o está haciendo algunas labores logísticas en preparación para sus operativos, etcétera. Lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en nuestro país históricamente. Y entonces, si México, de pronto, el sistema de navegación a los servicios aéreos informa que hubo aeronaves volando, que todas las vuelan, entonces anula la elección. Es una causal de nulidad, claro. Porque está invadiendo el territorio nacional, porque no hubo, digamos, el acuerdo o la autorización de sobrevuelo. Pero si de pronto el caso que estamos viendo en Chihuahua resulta que hay agentes de la CIA y que estamos haciendo ahí todo un caso con Maru Campos, entonces también anulamos la elección. Claro. Y así sistemáticamente, si lo vemos por cooperación y si viene a visitar a la presidenta la máxima autoridad en materia de seguridad de Estados Unidos en una reunión tensa, entonces es una presión política, porque las causales son presiones políticas, económicas, porque van a incidir en la negociación del tratado comercial que estamos en ciernes, y entonces todo se vuelve una nulidad. Y como el tribunal, hay que decirlo, el tribunal no ha demostrado una independencia, no se ha legitimado en sus decisiones como un tribunal independiente, más allá de su origen, entonces podríamos pensar que el tribunal a modo podría anular cualquier elección. Claro, y ojo, esto es una reforma oficialista, porque ¿quién tiene las capacidades de informar de manera institucional una intervención? Solo el Estado, o los estados, para ser justos también los estados, ¿no? Los municipios no lo tienen, los estados de la República sí lo tienen y la Federación también lo tiene. Entonces, es una reforma que tira al oficialismo. Y hay otra, vimos en el siglo XXI, estamos en el año 2026, el espectro radioeléctrico importa, por ahí se llevan a cabo las telecomunicaciones del mundo y podría haber una intervención digital, ¿no? Hoy los grandes grupos criminales del planeta son cibercriminales. Sí se influye en las elecciones de esa manera con el electorado. Entonces, esto nos va a jugar en contra. Y para darle un ejemplo a la audiencia, la inteligencia tiene contrainteligencia. La inteligencia es investigar qué está sucediendo del otro lado. La contrainteligencia es darles insumos para que crean que vas a hacer algo que no vas a hacer. ¿Qué pasa si hay un candidato que incomoda a otro país? Bueno, pues van a filtrar una intervención para que le anulen la elección. O sea, estamos poniendo en manos del extranjero la capacidad de anular una elección que no le conviene. Totalmente, Rodrigo. A mí me parece que lo que dices es una reflexión de la que de poco se está hablando, porque justamente el famoso beso del diablo visto con estrategia
digamos, dolosa, Sí, 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 sí. que es ese hecho que tú pones muy claramente y que significaría entonces que en todo caso nos jugarían en contra. Puede, por ejemplo, el presidente Trump indirectamente hablar muy bien de Morena, decir que votamos Claro. por Morena a través, por ejemplo, del gobierno de Nicaragua o a través del gobierno de Venezuela o de Colombia. Claro. Y digo, sobre todo porque con Colombia hoy Estados Unidos tiene una mejor relación y yo creo incluso que el presidente Petro se ha doblegado con el presidente Trump. Y desde allá un voto de apoyo a Morena y entonces habría que pedir la elección. Es una causal. Es una causal la elección porque hay una presión o porque se está favoreciendo o porque está denostando y se diga no se vote por Maru Campos, no se vote por ella porque ella dejó entrar a los agentes de la CIA y entonces contribuyó a violar la soberanía nacional. Claro. Entonces quedamos totalmente en manos, como bien dices, y eso es una cuestión que estamos viendo a la inversa. Y le estamos abriendo al crimen organizado otra puerta, Rogelio, porque no podemos seguir sin entender que el crimen organizado en nuestro país es transnacional. Buena parte de los ingresos que tiene el crimen organizado son también por cibercrímenes, ¿no? Por criptomonedas que hacen de manera ilegal, etcétera. Entonces, puede el crimen organizado influir ahora en una elección, no solamente con armas y con secuestros como ocurrió en Sinaloa en el año 2021, sino ahora desde Rumanía, si es lo que tú quieres, ¿no? O desde Polonia o desde cualquier país del mundo donde tengan una célula criminal digital. Entonces, están abriendo las puertas a que esto pueda convertirse en una herramienta política con un ya INE desgastado y con un tribunal electoral absolutamente inexistente. Ahora, no olvidemos que, por otro lado, en relación con esta reforma, está dentro de un paquete donde se está haciendo una rectificación a la reforma al Poder Judicial, Así es. aunque se diga lo contrario. Y, bueno, prueba de ello es que se regresa al sistema de salas, a las secciones. Pero además se habla de crear una comisión que va a revisar las candidaturas por cuántos perfiles, etcétera. Porque las candidaturas que llegaron no fueron las correctas. Ese es el fondo. El fondo es nos equivocamos. Claro, y entonces bajo esta circunstancia tenemos un INE que en medio de todo dice, oye, yo no quisiera jugar ese papel. Claro. Porque yo no quiero hacer resolutor para nugar, para, digamos, no permitir el ejercicio de los derechos políticos a votar y De acuerdo. a ser votados sobre todo. Pero lo que decías yo hace un momento, el tramposo es tramposo, no es tonto, déjame insistir en esto. Y entonces los perfiles serán de personas que no tengan un peso cuando se estudien desde el punto de vista del expediente, pero que en realidad sean vehículos, ¿no? Claro. Lo hemos visto, a mí me ha alarmado desde mi temprana juventud, y mi juventud me ha alarmado, y hoy como en mi posición que me encuentro, que tú ves las declaraciones patrimoniales de los políticos desde los 80s, 70s, y no tiene más que un departamento escaso, un coche, etcétera. Claro, eso es lo que públicamente tienen. Claro. Pero esta, digamos, labor de inteligencia que se haría en función de estas circunstancias tendría que ser más allá de esto y saber qué vínculos políticos. Esto se queda en el campo de la abstracción. Claro, Total, ¿y quién lo va a absolutamente. hacer? ¿El Instituto Nacional Electoral? Espérame, no le da, ya dijo la presidenta Lina que no es Ministerio Público. Y tienes razón, se está abriendo la puerta a los Juanitos judiciales, ¿no? Es lo que está pasando, o sea, unas vías de chocolate para que pasen y por atrás se gobierna el Poder Judicial. Pero ahí en el Poder Judicial, por supuesto que lo que vimos es que sea eso lo que pueda pasar, pero lo que estamos viendo es el tema de las capacidades. Claro. De los, incluso del máximo tribunal, estamos viendo debates que no se encuentran a la altura de otras Cortes Supremas en el mundo. Y estamos viéndolo en algunos casos, jueces que han renunciado o magistrados que también han renunciado o que de plano están quedando en el plan de instrucción que los prevé la Constitución y están siendo capacitados y pueden ser retirados. Entonces nos vamos a quedar con un vacío hasta 2028, donde vamos a tener la mitad de magistrados y jueces por suplencia con secretarios. Sí, cierto. Entonces eso es una realidad que nos está llegando. Entonces ahora tendríamos que ver no solo esa parte, sino también las capacidades. Se está reconociendo de manera tácita el grave error que se cometió con la reforma constitucional del Poder Judicial. Eso ya no queda duda. Ya lo aceptaron con esta reforma. Y existen voces incluso dentro de Morena, tanto para esta reforma que quieren para evitar las invasiones de las elecciones como la reforma judicial. Se nos va el tiempo, Rogelio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer poder conversar sobre este tema. Un gusto. Gracias.